Hola, buenos días, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver ejercicios de límites con funciones de dos o más variables. Para resolver los límites de dos funciones de dos o más variables se deben emplear métodos como los métodos de las trayectorias, las direccionales o el método de las reiterados. En este caso resolveremos por el método de las trayectorias con el fin de determinar el valor del límite en un punto de las variables para determinar si este límite es único o este límite varía. Comencemos con el ejercicio. El ejercicio que nos hemos planteado hoy es esta función de x, y, que cuando x y y tiende a 0 para los dos, de la ecuación x al cuadrado menos 3y al cubo sobre x al cuadrado más 2y al cuadrado. Primero debemos identificar si esta función es factible para operar o es una función indeterminada. Si es una función factible, ya no habrá necesidad de emplear los métodos porque tendremos un valor del límite. Pero si no, debemos emplear los métodos antes mencionados. Operando tenemos que esta función es igual, operando para 0, tenemos que reemplazando x que vale 0, tenemos 0 al cuadrado menos 3y que vale 0, tenemos 0 al cubo sobre 0 al cuadrado más 2y que vale 0, 0 al cuadrado. Esto operando tenemos que es 0 al cuadrado es 0, menos 0 al cubo es 0 y por 3 es 0, 0 al cuadrado es 0, más 0 al cuadrado es 0 y por 2 es 0, dándonos así una función, que esta función es una función indeterminada o indefinida, que no se del tipo 0, 0, porque 0 sobre 0 no es igual a 0. Entonces esta función podemos decir que su límite en el punto 0, 0 es 0. Para ello emplearemos el método de las trayectorias. El método de las trayectorias consiste en que cuando x es igual a 0, y va a tender a 0. O a su vez, si y es igual a 0, x va a tender a 0. Dicho esto, resolviendo por esta función con el método de las trayectorias, tenemos f de xy cuando x es igual a 0, y tiende a 0, de x cuadrado menos 3y cubo x cuadrado más 2y cuadrado. Evaluando, tenemos límite cuando y tiende a 0 de x cuadrado menos 3y al cuadrado sobre x cuadrado más 2y al cuadrado. Reemplazando, como habíamos mencionado, vamos a trabajar con esto. Cuando y tiende a 0, x va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta x va a ser reemplazada con 0. ¿Ok? Entonces, si x vale 0, 0 para x al cuadrado menos 3y cubo.
Nótese que y no se la tome en cuenta porque estamos evaluando a x en 0. Ok, entonces todo esto sobre x, que reemplazamos con 0, más 2y cuadrado. Esto es igual al límite de y cuando tiende a 0, de 0 al cuadrado es 0, menos 3y cubo sobre 0 más 2y cuadrado. Esto es igual a límite cuando y tiende a 0 de menos 3y cubo sobre 2y cuadrado, que a su vez esto va a ser igual por una propiedad de la división cuando tenemos un solo elemento y tenemos la misma variable. En este caso nuestra variable es y al cubo y y al cuadrado. Podemos simplificar. Entonces nos queda límite de y cuando tiende a 0 es igual a menos 3 medios 3y menos 2y y. Ahora podemos evaluar y cuando tiende a 0 en esta función, teniendo así 3 menos 3 medios. Y se reemplaza por 0 porque y tiende a 0. En este caso 0 menos 3 medios por 0 es igual a 0. Teníamos aquí el primer punto, el primer valor en y, que el valor del límite es 0. Para ello debemos comprobar si para el punto x también es 0, como habíamos evaluado en el punto 0, 0. Entonces, ahora evaluaremos con la segunda. Esta fue la primera. Ahora evaluaremos con la segunda. Cuando x tiende a 0, y es igual a 0. Copiamos nuevamente la misma función que estamos evaluando. En este caso, límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrado menos 3y cubo sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Esto es igual a límite de x cuando tiende a 0 de, en este caso vamos a evaluar cuando x tiende a 0, y será 0. Por lo tanto, haremos todo lo contrario que hicimos aquí. En este caso, tomaremos en cuenta la variable y la reemplazaremos por 0. Teniendo así x cuadrado menos 3y que vale 0, 0 al cubo de y al cubo sobre x cuadrado más 2y que vale 0 al cuadrado igual al límite de x cuando tiende a 0 igual a x cuadrado, 0 al cubo es 0 y por 3 es 0, entonces 0. X cuadrado más 0 al cuadrado es 0 y por 2 es 0. Teniendo así, límite de x cuando tiende a 0 es igual a x cuadrado sobre x cuadrado.
como podemos ver, tenemos x cuadrado y x cuadrado en la misma, tanto en el numerador como el denominador. Entonces esto es igual a límite de x cuando tiende a 0 igual a 1. Simplificando esto es igual a 1. X cuadrado para x cuadrado es igual a 1. Teniendo así un valor del límite para el eje x de igual a 1. Por lo tanto, estos dos límites no son iguales. 1 no es igual a 0. Por lo tanto, para determinar o dar valor a este ejercicio, debemos realizar la respectiva descripción o dar el valor argumental, donde el límite de esta función f de x y no es igual, porque han discrepado en los valores de los límites, respondiendo así: límite de f de x no es igual al límite cuando x tiende a 0, no es igual al límite de y cuando tiende a 0 de f de x. Por lo tanto, la función x de y no tiene límite en el punto 0, 0. Teniendo así, esta es la respuesta del ejercicio que hemos resuelto, que la función x de y no tiene un límite cuando x tiende a 0 de f de x, no es igual al límite de y cuando tiende a 0 de f de x. Esto quiere decir que la función no tiene un límite en el punto 0, 0, no tiene un límite igual a 0, porque el límite varió de 0 a 1. Entonces, este ejercicio así se lo resuelve por el método de las trayectorias. La cuestión de aprender esto es con más práctica, resolviendo ejercicios, y los veo en un próximo video.